Durante la última semana, el mundo ha seguido la historia del submarino Titán y las 5 personas que perecieron en la terrible tragedia. En junio de 2023, una audaz expedición al naufragio del Titanic se convirtió en una de las tragedias más inquietantes de la exploración moderna. Un submarino de alta tecnología en un viaje a las profundidades más profundas del Atlántico Norte desapareció sin dejar rastro. Lo que siguió fue una operación de búsqueda masiva, un intenso escrutinio mediático y un creciente sentido de misterio que ha cautivado al mundo. Únase a nosotros mientras descubrimos la escalofriante verdad sobre lo que le sucedió al Titán y por qué sus momentos finales siguen siendo inquietantemente inciertos. La última inmersión del Titán. La pérdida del sumergible Titán ha dejado al mundo en estado de shock. Titán, ese es el sumergible que implosionó en una inmersión profunda en el Atlántico Norte con la pérdida de 5 vidas. Con muchos preguntándose qué pudo haber causado una tragedia tan devastadora. Hasta ahora, la investigación sobre el incidente ha estado envuelta en incertidumbre y especulación, pero recientes revelaciones de la Marina de los Estados Unidos han comenzado a reconstruir algunos de los momentos finales del desafortunado viaje del Titán y han revelado cómo su avanzada tecnología ayudó a descubrir la verdad. El Titán, originalmente conocido como Cyclops II, era un sumergible diseñado para llevar a 5 personas a las profundidades del océano. Operado por OceanGate Incorporated, esta embarcación de 6.7 metros fue construida con una mezcla de fibra de carbono y titanio, una combinación elegida por su resistencia y ligereza. El recipiente de presión del sumergible estaba hecho de 2 hemisferios de titanio unidos por un cilindro enrollado de fibra de carbono y contaba con una ventana acrílica de 15 pulgadas para observar las profundidades del océano. A pesar de su impresionante diseño, el Titán tenía algunos problemas. Originalmente construido para sumergirse a una profundidad de 4.000 metros, o 13.000 pies, su calificación de profundidad se redujo a 3.000 metros, que son aproximadamente 9.800 pies, después de que se descubrieran signos de fatiga en el casco. Para 2020 y 2021 se habían realizado reparaciones en la estructura del buque, pero persistían dudas sobre su integridad. ¿Y por qué, durante días, se hizo creer al mundo que había esperanza de una misión de rescate exitosa? La construcción del Titán levantó algunas cejas, particularmente por la procedencia de sus materiales. La fibra de carbono utilizada para el casco del sumergible había sido comprada con descuento a Boeing, que afirmó que los materiales eran demasiado antiguos para usarse en sus aviones. Mientras OceanGate defendía sus decisiones, la decisión de no buscar la certificación oficial para la embarcación aumentó las preocupaciones. La empresa argumentó que los estrictos protocolos de seguridad obstaculizarían la innovación, pero en 2019, Lloyd's Register, una conocida sociedad de clasificación de barcos, se negó a clasificar el Titán debido a su diseño poco convencional. A pesar de estas controversias, el Titán se hizo un nombre como una impresionante pieza de ingeniería. Era capaz de alcanzar profundidades de hasta 3.000 metros y podía viajar a velocidades de hasta 3 nudos, es decir, alrededor de 5 nudos 6 km por hora con sus 4 propulsores eléctricos. El sumergible desapareció el 18 de junio de 2023. A bordo del desafortunado navío había 5 individuos, cada uno con su propia conexión única al viaje. Stockton Rush, el director ejecutivo de OceanGate, lideró la expedición. Sí, nos gustaría que fuera emocionante. Queremos hacer con la exploración oceánica lo que Hollywood ha logrado con la exploración espacial. Junto a él estaban Shahzada Dawood y su hijo Suleiman Dawood, miembros de una prominente familia pakistaní conocida por su perspicacia empresarial. El aventurero británico Hamish Harding, cuyas hazañas atrevidas le habían ganado reconocimiento internacional, también estaba a bordo, así como el renombrado experto en el Titanic Paul-Henri Nargeolet, cuyo profundo conocimiento del naufragio lo había convertido en una figura clave en la exploración submarina. La búsqueda del sumergible desaparecido comenzó cuando el Titán no logró hacer contacto después de descender a las profundidades del Océano Atlántico. Durante días, las autoridades quedaron en la oscuridad, sin saber el destino del sumergible. Sin embargo, los avanzados sistemas de monitoreo oceánico de la Marina de los Estados Unidos rápidamente entraron en acción. Dentro de las horas posteriores a la desaparición del Titán, un sistema de detección acústica de la Marina, altamente secreto, captó un sonido extraño. Aunque la fuente del sonido no estaba clara de inmediato, la rápida respuesta de la Marina fue crucial. Sus sistemas de sonar y acústicos altamente sensibles, capaces de captar señales débiles desde las profundidades del agua, les permitieron reducir el área de búsqueda y centrarse en una región específica. Aunque los detalles del sonido aún estaban siendo analizados, esta detección temprana fue clave para guiar a los equipos de rescate hacia los restos. Un momento sombrío en Quayside cuando se descargaron los escombros del sumergible Titan.
El sonido de la tragedia. A medida que se desarrollaban los esfuerzos de búsqueda del Titán, un término surgió repetidamente: anomalía acústica. ¿Pero qué significa? ¿Y cómo jugó este fenómeno un papel en descubrir el trágico final del sumergible? En términos simples, una anomalía acústica es cualquier sonido submarino que no encaja en los patrones habituales. Estos sonidos pueden variar desde zumbidos tenues hasta golpes agudos, a menudo dejando perplejos a los expertos. Podrían originarse de eventos naturales, como terremotos, vida marina, actividades humanas o incluso fallos mecánicos. En el caso del Titán, la anomalía acústica detectada por la Marina de los Estados Unidos fue un ruido misterioso. No era cualquier sonido, era el sonido de una implosión repentina y violenta. Implosión catastrófica. Eso es lo que dice la Guardia Costera de los Estados Unidos que le ocurrió al sumergible. Sin embargo, la Marina no compartió esta información de inmediato. Una implosión a tales profundidades es un evento increíblemente poderoso. La presión del océano a 12.500 pies es de aproximadamente 5.400 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar incluso el equipo más resistente en segundos. Para comparar, es como tener el peso de 1.600 elefantes presionando sobre cada pulgada cuadrada de la superficie del sumergible. Cuando el casco resistente a la presión del Titán falló, la implosión habría sido instantánea, creando una onda de choque masiva. Este violento evento generó ondas sonoras que viajaron rápidamente a través del agua, detectables por los sofisticados sistemas de monitoreo acústico de la Marina. Estos sistemas, diseñados para captar incluso los sonidos submarinos más débiles, podrían identificar fácilmente la firma única de una implosión. Para los analistas entrenados, el sonido habría sido inconfundible, fuerte, repentino y trágicamente final. Aunque el sonido de la implosión fue detectado poco después de la inmersión del Titán, los equipos de búsqueda continuaron sus esfuerzos, impulsados por una tenue esperanza. Días después, informes de ruidos rítmicos reavivaron el optimismo de que el sumergible y sus ocupantes pudieran estar aún intactos. Y algunos informes importantes nuevos esta noche. La Marina dice que detectó una anomalía acústica consistente con una implosión. Estos sonidos, detectados por aviones P-3 canadienses usando sonoboyas, ocurrían cada 30 minutos y se captaron durante varias horas. Creció la especulación de que podrían ser señales de SOS de la tripulación atrapada, buscando desesperadamente ser rescatada. La Guardia Costera de los Estados Unidos, ansiosa por no dejar piedra sin mover, trató los ruidos como evidencia potencial de vida. Desafortunadamente, un análisis posterior reveló que estos sonidos de golpes no tenían conexión con el Titán ni con sus ocupantes. El origen de los ruidos sigue siendo desconocido, añadiendo otra capa de misterio a la historia. Pero mientras la esperanza aún persistía en los esfuerzos de búsqueda, ¿podría la Marina haber sabido ya algo que lo cambiaría todo? Esperanza y secreto. La Guardia Costera de los Estados Unidos dice que probablemente ha recuperado restos humanos de los escombros del sumergible Titán. Mientras los equipos de búsqueda se apresuraban a localizar el submarino desaparecido, una pieza crucial del rompecabezas ya estaba en manos de la Marina de los Estados Unidos, el sonido de una implosión catastrófica. Sin embargo, la Marina inicialmente mantuvo este descubrimiento en secreto, lo que provocó preguntas e incluso teorías de conspiración. Pero la verdad detrás de esta decisión revela razones reflexivas y prácticas arraigadas en la complejidad de las operaciones marítimas. Para entender las acciones de la Marina, es esencial comprender la división de responsabilidades entre la Marina de los Estados Unidos y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Mientras que la Marina se enfoca principalmente en operaciones militares y seguridad nacional, la Guardia Costera se encarga de las misiones de búsqueda y rescate. En casos como la desaparición del Titán, estas dos entidades trabajan juntas, combinando su experiencia. Cuando la Marina de los Estados Unidos detectó la implosión a través de sus avanzados sistemas de monitoreo acústico, decidió no divulgar inmediatamente esta información, priorizando la misión de rescate en curso. Inicialmente, la Guardia Costera de los Estados Unidos tenía razones para esperar un resultado diferente. Informes de sonidos rítmicos de golpes, potencialmente señales de SOS, aumentaron la posibilidad de que la tripulación del Titán pudiera seguir viva, esperando ser rescatada. En tales situaciones, las operaciones de búsqueda y rescate deben continuar hasta que se agoten todas las posibilidades. Revelar el sonido de la implosión demasiado pronto podría haber terminado prematuramente estos esfuerzos, dejando a las familias y al público cuestionando si se había hecho todo lo posible. Además, la decisión de la Marina se alineó con los procedimientos estándar para emergencias marítimas. Cuando se recibe una llamada de auxilio, el enfoque principal es encontrar sobrevivientes. En este caso, los equipos de búsqueda rastrearon el océano utilizando sonoboyas, aeronaves y vehículos operados a distancia. Si la Marina hubiera anunciado su detección de una implosión, habría arriesgado interrumpir este esfuerzo coordinado. Sabemos que la Guardia Costera estadounidense también ha tenido aviones buscando en el área. Al mantener la información confidencial,
La Marina se aseguró de que no quedara piedra sin mover en la búsqueda del Titan y sus 5 pasajeros. También es importante señalar que organizaciones militares como la Marina de los Estados Unidos a menudo operan bajo estricta confidencialidad durante misiones activas. Compartir datos no verificados o especulaciones podría llevar a desinformación, confusión o pánico innecesario. La Marina probablemente fue cautelosa, porque aunque sus sistemas acústicos son increíblemente avanzados, interpretar sonidos submarinos es una ciencia compleja. Aunque el sonido de la implosión fue claro para los expertos, confirmar su conexión con el Titan requirió un análisis adicional. Otro factor fue el impacto potencial en futuras operaciones. Las capacidades de monitoreo acústico de la Marina de los Estados Unidos son un recurso crítico para la seguridad nacional, a menudo utilizadas para detectar submarinos extranjeros u otras amenazas submarinas. Discutir públicamente los detalles de estos sistemas podría comprometer su efectividad o revelar información sensible a otras naciones. Por lo tanto, la discreción de la Marina no solo se refería al Titan, sino también a la protección de intereses estratégicos más amplios. La inmensa presión a las profundidades donde operaba el Titan, alrededor de 12.500 pies, añade otra capa de contexto. A tales profundidades, cualquier fallo estructural resultaría en una implosión violenta e instantánea, generando una potente señal acústica. La capacidad de la Marina para detectar este sonido demuestra la sofisticación de su tecnología. Sin embargo, dadas las circunstancias, es comprensible que la Marina haya optado por analizar completamente los datos antes de hacer cualquier declaración pública. En última instancia, la decisión de la Marina fue guiada por un cuidadoso equilibrio de prioridades, apoyando los esfuerzos de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, manteniendo la integridad de sus operaciones y asegurando información precisa. Aunque el retraso en revelar el sonido de la implosión pudo haber levantado cejas, refleja los desafíos de responder a un desastre marítimo complejo y trágico. Para cuando se confirmó y se hizo público el sonido de la implosión, el enfoque se había desplazado a entender qué salió mal y prevenir tragedias similares en el futuro. Ambición, advertencias y fallo catastrófico. A medida que los investigadores continúan reconstruyendo una cronología de los eventos que rodearon la desaparición del Titán, nuevos hallazgos han arrojado luz sobre lo que llevó a la implosión catastrófica y los pasos en falso críticos en el camino. Es una historia de ambición, peligro y, en última instancia, consecuencias devastadoras. En junio de 2023, una expedición audaz partió a bordo del MV Polar Prince. La misión era explorar los restos del Titanic que yacen a 12.500 pies bajo la superficie del Atlántico Norte, aproximadamente a 375 millas náuticas de la costa de Terranova. Después de retrasos causados por uno de los inviernos más duros en 40 años, el equipo llegó al sitio de inmersión el 17 de junio, ansioso por hacer su descenso hacia la historia. El clima había sido implacable, y su ventana para una misión exitosa se estaba cerrando rápidamente. El tiempo, como aprenderían trágicamente, no estaba de su lado. Temprano el 18 de junio, los preparativos finales para la inmersión estaban en marcha. Alrededor de las 4 de la mañana, el Titan comenzó su descenso. Los ánimos estaban altos mientras el buque desaparecía en las profundidades. Sus pasajeros estaban emocionados por la oportunidad de presenciar el Titanic de primera mano. Por un breve periodo, la misión parecía ir según lo planeado. El Titan se comunicaba con el Polar Prince cada 15 minutos mediante breves mensajes digitales. Estas actualizaciones eran cruciales para asegurar el progreso del sumergible y abordar cualquier problema potencial. Pero bajo la superficie, se habían ignorado riesgos serios. El Titan era un buque innovador construido con una combinación experimental de fibra de carbono y titanio. Aunque su diseño innovador le permitía operar a profundidades extremas, también había sido una fuente de preocupación para los expertos de la industria. Se habían planteado advertencias sobre su integridad estructural y los peligros de eludir los estándares de certificación mucho antes de la misión. Quien murió en la implosión tomó malas decisiones de ingeniería e ignoró preocupaciones de seguridad. En 2018, el exdirector de operaciones marinas de OceanGate, David Lockridge, fue despedido después de señalar fallas en el diseño del casco del sumergible y en los procedimientos de prueba. Múltiples cartas de ingenieros destacados también advirtieron sobre los riesgos de operar una embarcación sin una certificación rigurosa. OceanGate, sin embargo, desestimó estas preocupaciones, argumentando que los requisitos de certificación sofocaban la innovación. La empresa siguió adelante, confiada en su diseño y visión para la exploración en aguas profundas. Aproximadamente 2 horas después de la inmersión, la comunicación con el Titan cesó repentinamente. Los esfuerzos para restablecer el contacto fueron infructuosos, y la tripulación a bordo del Polar Prince se enfrentó a una situación grave. El sumergible estaba equipado con suficiente aire respirable para durar 96 horas, pero cada minuto perdido era crítico en la búsqueda de sobrevivientes. Alarmantemente, tomó casi 8 horas después de perder el contacto para que el Polar Prince alertara a las autoridades.
Este retraso inexplicable resultaría costoso, ya que el tiempo precioso se desvanecía en lo que se convertiría en un desesperado esfuerzo de rescate multinacional. Cuando finalmente se dio la alarma, las fuerzas militares de Estados Unidos y Canadá se unieron a la búsqueda. Aviones rastrearon el océano desde arriba mientras los barcos navales equipados con sistemas de sonar peinaban las profundidades. La misión se hizo aún más desafiante por la falta de características de seguridad estándar del Titán, como una baliza de emergencia o un sistema de recuperación confiable. Sin una idea clara de la ubicación del sumergible, los rescatistas estaban buscando una aguja en un pajar. Para el 20 de junio, los temores comenzaron a solidificarse en una realidad sombría. Los expertos especularon que el casco del Titan probablemente había sucumbido a la inmensa presión de las profundidades del océano. A 12.500 pies, la presión es de casi 5.400 libras por pulgada cuadrada. El más mínimo defecto en la estructura del buque habría llevado a un fallo catastrófico. La implosión, si ocurrió, habría sido instantánea, sin dejar posibilidad de supervivencia para los que estaban a bordo. Era una posibilidad devastadora que nadie quería confirmar. El 22 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos hizo un anuncio sombrío. Se había descubierto un campo de escombros cerca del sitio del naufragio del Titanic. Aproximadamente 1.600 pies de la proa del Titanic en el fondo del mar. Este descubrimiento, realizado por el vehículo operado remotamente Odysseus 6000 de Pelagic Research Services, ocurrió 5 horas después de una intensa búsqueda. Los hallazgos iniciales insinuaban lo que todos temían, y durante una conferencia de prensa en Boston, la Guardia Costera confirmó la devastadora verdad. Los escombros pertenecían al Titan. El sumergible había sufrido efectivamente una implosión catastrófica. Los restos se localizaron a aproximadamente 1.600 pies al noreste de la proa del Titanic, esparcidos por el fondo del océano en 2 campos de escombros distintos. Entre las piezas recuperadas estaban el cono de cola, que no era parte del recipiente a presión, y las campanas de los extremos delantero y trasero. Estas campanas de extremo eran parte integral del recipiente de presión que protegía a la tripulación de las aplastantes profundidades oceánicas. Su desintegración contaba una historia trágica. La estructura del sumergible había fallado ante la inmensa presión. El contraalmirante John Mauger de la Guardia Costera de los Estados Unidos describió la escena en términos sombríos. Los escombros eran consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. La implosión, explicó Mauger, fue el resultado de un entorno increíblemente implacable donde la inmensa presión a más de 12.000 pies de profundidad no dejaba margen para errores mecánicos o estructurales. La implosión se desarrolló más rápido de lo que el cerebro humano podría registrar. Simulaciones realizadas a finales de 2023 sugieren que el colapso total de la nave ocurrió en menos de un segundo, posiblemente solo en decenas de milisegundos. Esto significa que las 5 personas a bordo no habrían tenido tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Búsqueda urgente intensificándose ahora mismo para ese pequeño submarino que desapareció llevando a 5 personas a los restos del Titanic. Habrían muerto instantáneamente sin dolor, ya que la aplastante presión del océano profundo abrumó la estructura del sumergible y sus cuerpos. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de recuperar los cuerpos de las 5 personas a bordo, la respuesta de Mauger subrayó la dureza del mar profundo. No pudo proporcionar una respuesta definitiva, pero reconoció los desafíos que plantean las condiciones a esa profundidad. El descubrimiento de los restos marcó un trágico punto de inflexión en la búsqueda. Lo que había comenzado como una carrera contra el tiempo para rescatar a los exploradores desaparecidos se había transformado en una misión sombría para entender qué salió mal. Para las familias de las 5 víctimas, fue el devastador final de una búsqueda que había captado la atención del mundo. El descubrimiento de los restos también marcó el inicio de una investigación sobre lo que había salido tan terriblemente mal. Investigando la tragedia del Titán. El 23 de junio de 2023, los gobiernos federales de Canadá y Estados Unidos anunciaron oficialmente investigaciones sobre la tragedia del Titán, marcando el comienzo de un esfuerzo coordinado para descubrir qué salió mal. Poco después, las autoridades de Francia y el Reino Unido se unieron, subrayando la preocupación internacional en torno al desastre. Las investigaciones tienen como objetivo proporcionar una comprensión completa de los eventos que llevaron a la implosión, y culminarán en un informe presentado a la Organización Marítima Internacional, OMI. La Guardia Costera de los Estados Unidos se hizo cargo de la investigación estadounidense, designando el evento como un accidente marítimo mayor. Esto permitió a la Guardia Costera trabajar junto a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, combinando experiencia para abordar el caso. El capitán Jason Neubauer, nombrado como investigador principal, comenzó a liderar una junta de investigación marítima. Es el nivel más alto de investigación que realiza la Guardia Costera. Uno de los niveles más altos de investigación dentro de la Guardia Costera. Al principio, los funcionarios esperaban que la investigación concluyera en un año. Sin embargo,
Como explicó más tarde el capitán Neubauer, la complejidad del incidente y la participación de múltiples socios internacionales requirieron más tiempo para asegurar que cada detalle fuera examinado a fondo. En Canadá, la Junta de Seguridad en el Transporte, TSB, inició su propia investigación ya que el Polar Prince, el buque de apoyo del Titan, era un barco con bandera canadiense. Los investigadores viajaron a St. John's, Terranova, el punto de partida de la expedición, para recopilar pruebas y entrevistar a testigos. Mientras tanto, la Real Policía Montada de Canadá comenzó su propio examen preliminar del caso. Buscaron determinar si se habían producido violaciones criminales o regulatorias bajo la ley canadiense. Si las pruebas sugerían irregularidades, podría seguir una investigación criminal completa. Las repercusiones de la tragedia se extendieron más allá de las investigaciones gubernamentales. El 6 de agosto de 2024, la familia de Paul-Henri Nargeolet, una de las 5 víctimas, presentó una demanda por muerte por negligencia contra OceanGate. La demanda acusó a la empresa de negligencia, centrándose en su decisión de operar el Titan, a pesar de las repetidas advertencias sobre la seguridad de la embarcación. La demanda destacó un problema crítico, la línea borrosa entre la innovación y la imprudencia en la exploración extrema. La insistencia de OceanGate en eludir los protocolos de seguridad tradicionales a favor del desarrollo rápido ha sido un punto focal tanto de acciones legales como del escrutinio público. Las familias de las víctimas esperan que los procedimientos legales traigan responsabilidad y promuevan estándares de seguridad más estrictos para prevenir tragedias similares. A medida que se desarrollan las investigaciones, buscan revelar no solo las fallas técnicas, sino también las decisiones humanas que llevaron al desastre. Sin embargo, la tragedia del Titan es solo un capítulo en una historia mucho más grande, una que subraya tanto el peligro como la promesa de aventurarse en las profundidades más extremas del océano, los desafíos de la exploración en aguas profundas. La exploración de las profundidades marinas es una de las empresas más desafiantes e impresionantes emprendidas por los humanos. Aunque la exploración espacial a menudo acapara la atención con su vastedad y desconocidos, el mar profundo presenta una frontera igualmente formidable. A diferencia de las condiciones relativamente predecibles del espacio, las profundidades oceánicas son hostiles e impredecibles, llevando al límite la ingeniería y la perseverancia humana. Entonces, supongo que quien diseñó este recipiente a presión... A profundidades que superan los 3.280 pies, el océano ejerce presiones más de 100 veces mayores que al nivel del mar. Con cada minuto que pasaba, el equivalente a 5.3 atmósferas de presión se añadía al casco del submarino. Para ponerlo en perspectiva, cada 32 pies adicionales añaden aproximadamente una atmósfera de presión, haciendo que el entorno sea cada vez más implacable. En la fosa de las Marianas, la parte más profunda conocida del océano, las presiones alcanzan alrededor de 16.000 libras por pulgada cuadrada, capaces de aplastar instantáneamente materiales convencionales. Para soportar fuerzas tan inmensas, los vehículos de aguas profundas están diseñados con materiales especializados como el titanio o la espuma sintáctica, que proporcionan fuerza y flotabilidad. El Deep Sea Challenger, pilotado por el cineasta James Cameron en el año 2012, demostró el poder de tales innovaciones cuando alcanzó el fondo de la fosa de las Marianas. La oscuridad perpetua del océano profundo añade otra capa de complejidad. La luz solar no puede penetrar más allá de aproximadamente 3.280 metros, dejando el entorno en total oscuridad. Los sistemas avanzados de sonar son esenciales para la navegación y el mapeo, emitiendo ondas sonoras que ayudan a localizar obstáculos y crear imágenes detalladas del terreno submarino. La iluminación artificial también es crucial para la exploración visual, pero diseñar luces capaces de soportar una presión extrema y la corrosión no es tarea fácil. Estas luces permiten a los científicos estudiar la vida marina y la geología submarina, ofreciendo vislumbres de ecosistemas que en gran medida siguen siendo un misterio. Además de la oscuridad y la presión, las temperaturas heladas definen el entorno del mar profundo. La temperatura del agua cerca del fondo del océano a menudo se mantiene justo por encima de la congelación, alrededor de 0 grados Celsius. Estas condiciones tan frías pueden dañar tanto el equipo como los operadores humanos sin sistemas adecuados de aislamiento y calefacción. Los sumergibles deben ser diseñados para contrarrestar estas temperaturas extremadamente frías, para garantizar la funcionalidad y la seguridad. Esta exposición constante a temperaturas cercanas a la congelación también causa fatiga en los materiales, lo que requiere una ingeniería cuidadosa para prevenir fallas en el equipo. El agua salada en sí misma presenta un desafío significativo para la exploración. Las propiedades corrosivas del agua de mar pueden degradar rápidamente los componentes metálicos y los sistemas eléctricos. La alta salinidad combinada con el entorno del mar profundo aumenta el riesgo de corrosión y cortocircuitos, lo que puede comprometer misiones enteras. Para combatir esto, los ingenieros utilizan recubrimientos especializados, ánodos de sacrificio y técnicas avanzadas de sellado para proteger vehículos y herramientas.
Sin estas medidas, la vida operativa de los sumergibles se acortaría drásticamente, poniendo en peligro tanto los objetivos científicos como la seguridad humana. A pesar de los peligros y dificultades, la exploración de las profundidades marinas ha avanzado notablemente gracias a instituciones como la Marina de los Estados Unidos y organizaciones como la Institución Oceanográfica de Woods Hole. La Marina tiene una rica historia de contribuciones a la exploración submarina, habiendo desarrollado tecnologías innovadoras como el batiscafo Trieste, que alcanzó el abismo Challenger en 1960. El sumergible Alvin, otra maravilla de la ingeniería, ha desempeñado un papel crucial en descubrimientos importantes, como la exploración de respiraderos hidrotermales y el naufragio del Titanic. Estos logros demuestran el inmenso valor de la colaboración entre las comunidades militares y científicas. Vehículos no tripulados y operados a distancia, ROVs. ¿Cómo estudian los científicos el océano sin mojarse? Usando vehículos operados remotamente o ROV. También han revolucionado la exploración de las profundidades marinas al eliminar los riesgos para la vida humana. Estos sistemas robóticos, como el vehículo operado por control remoto, Odysseus 6K, utilizado durante la operación de recuperación del Titán, están equipados con cámaras, sensores y herramientas de muestreo que permiten a los científicos recopilar datos de profundidades extremas. Los ROVs han sido fundamentales para estudiar fenómenos submarinos, desde la misteriosa vida marina hasta procesos geológicos como la actividad volcánica submarina. Su capacidad para operar de forma autónoma o bajo control remoto ha ampliado enormemente el alcance de la investigación oceanográfica. La exploración de las profundidades marinas es más que una búsqueda de curiosidad. Tiene un inmenso valor científico, económico y ambiental. El fondo del océano alberga ecosistemas únicos que prosperan en condiciones extremas como los respiraderos hidrotermales. Estos ecosistemas albergan formas de vida que pueden ofrecer pistas sobre los orígenes de la vida en la Tierra y tienen aplicaciones potenciales en biotecnología y medicina. Además, el fondo marino contiene recursos naturales significativos, incluidos minerales de tierras raras, petróleo y gas, que son cruciales para las industrias modernas. La exploración responsable de estos recursos podría ayudar a satisfacer las demandas globales, pero también plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de proteger los ecosistemas frágiles. A pesar del progreso realizado, gran parte del océano profundo sigue sin cartografiar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estima que más del 80% del océano aún está sin explorar. Este gran desconocido destaca la importancia de continuar invirtiendo en investigación y tecnología para desvelar los misterios de las profundidades marinas. Sin embargo, los riesgos involucrados en tales misiones no pueden ser ignorados. Tragedias como el incidente del sumergible OceanGate Titan sirven como recordatorios contundentes de la necesidad de estándares de seguridad rigurosos y una ingeniería meticulosa. Pero cuando el mar profundo nos recuerda su naturaleza implacable, el costo de la exploración no se mide solo en el progreso científico. Se mide en vidas, recursos y los inmensos esfuerzos para traer respuestas desde las profundidades. Costo y controversia. La búsqueda del Titan fue una de las misiones de rescate más importantes de la historia reciente, con un despliegue masivo de recursos de varios países. La Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos lideraron los esfuerzos con tecnología avanzada y personal, rastreando el Atlántico Norte en busca de cualquier rastro del sumergible desaparecido. Para el 23 de junio de 2023, solo días después de que comenzara la misión, un análisis de Mark Cancian, un experto en presupuestos de defensa, estimó que las operaciones de la Guardia Costera de EPOU ya habían costado aproximadamente $1.200.000. La Guardia Costera de Estados Unidos y Canadá están buscando en una zona remota del Atlántico Norte cerca de donde el Titanic se hundió originalmente. Esta cifra solo cubrió los esfuerzos iniciales de búsqueda y no incluyó los gastos adicionales para recuperar escombros y otras operaciones de seguimiento. Cancian señaló que, aunque los fondos para la búsqueda provinieron de presupuestos federales existentes, el ejército de los Estados Unidos inevitablemente incurrió en costos no planificados debido a la naturaleza repentina y extraordinaria de la misión. En el lado canadiense, también se comprometieron recursos significativos. El despliegue de un solo avión, Lockheed CP-140 Aurora y 341 sonoboyas, costó a los contribuyentes canadienses al menos $3 millones canadienses. Cuando se contabilicen todos los gastos, se espera que el costo total de la participación de Canadá sea mucho mayor. Aunque estas cifras reflejan la magnitud financiera de la operación, los funcionarios enfatizan que salvar vidas y ofrecer consuelo a las familias en duelo superó las preocupaciones monetarias. Chris Bowyer de la Asociación Nacional de Búsqueda y Rescate describió la misión como una que probablemente costó millones de dólares, un sentimiento compartido por muchos involucrados. A pesar de los costos asombrosos, la Guardia Costera de los Estados Unidos se ha negado firmemente a ponerle un precio a sus esfuerzos. Su postura es simple pero profunda. No asocian el costo con salvar una vida.
Este principio rector refleja el ethos de las misiones de rescate, un compromiso inquebrantable de priorizar las vidas humanas sobre las consideraciones financieras, sin importar quién esté involucrado. La ley federal generalmente prohíbe a la Guardia Costera de los Estados Unidos cobrar reembolsos por operaciones de búsqueda y rescate, una política que subraya la responsabilidad del gobierno de proteger a quienes lo necesitan. Sin embargo, la tragedia del Titán reavivó un debate de larga data sobre si los contribuyentes deberían pagar las misiones de rescate relacionadas con aventuras de alto riesgo, especialmente cuando están involucradas personas adineradas. Se hicieron comparaciones con incidentes pasados, como las búsquedas de aventureros como Steve Fossett y Richard Branson. Los críticos argumentan que empresas como la inmersión del Titan, arriesgadas, experimentales y con precios exorbitantes, no deberían depender de fondos públicos cuando algo sale mal. Los defensores, sin embargo, contrarrestan que el valor de la vida humana trasciende el estatus económico y que las misiones de rescate deberían ser ciegas a la riqueza personal. A medida que la historia se desarrollaba, el discurso público tomó un giro más oscuro. Las redes sociales estallaron con comentarios, muchos de ellos sombríamente humorísticos. Los usuarios de Internet se burlaron de la construcción del Titan, de las prácticas de seguridad de Ocean Gate e incluso de las propias víctimas. Memes inundaron las plataformas con recreaciones de videojuegos interactivos y macros de imágenes que convirtieron la tragedia en material para la burla. Esta ola de schadenfreude pública desató acalorados debates. Sin embargo, los críticos condenaron la insensibilidad de estos memes, calificándolos de inapropiados y un poco enfermizos. Muchos vieron la reacción como un reflejo preocupante de la cultura moderna de Internet, una mezcla de ironía, provocación y enojo dirigido a todo lo que se percibe como elitista. Molly Roberts, escribiendo para el Washington Post, observó que los chistes estaban alimentados por un creciente sentimiento de odio hacia los ricos, donde la gente expresa resentimiento hacia los adinerados burlándose de sus desgracias. Algunos argumentaron que la reacción fue una respuesta a las narrativas mediáticas que a menudo romantizan las escapadas de multimillonarios, como los vuelos espaciales de Blue Origin, o las expediciones que rompen récords. Para muchos, la tragedia del Titán simbolizó los riesgos de la ambición y el privilegio desmedidos. Sin embargo, bajo la superficie de los memes y las críticas, yacía una profunda incomodidad con la realidad del incidente, un desastre que reveló no solo fallas en la ingeniería y la supervisión, sino también la fragilidad de la vida humana ante el implacable poder de la naturaleza. ¿Hasta dónde debería llegar la humanidad en la búsqueda de la emoción de la exploración, especialmente cuando los riesgos son tan profundos como el océano mismo? Comparte tu opinión en los comentarios abajo.